¿Alguna vez te has preguntado por qué cuanto más persigues a una mujer, más se aleja, pero en el momento en que te vuelves indiferente, empieza a pensar en ti todo el tiempo? No es coincidencia, es psicología pura. Y hoy vas a entender exactamente qué está pasando detrás de ese cambio que transforma a un hombre común en alguien imposible de ignorar. Porque el error más grande que comete la mayoría de los hombres es creer que demostrar demasiado interés genera atracción, cuando en realidad hace lo contrario. Lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, pero es la verdad que separa a los hombres que siempre son elegidos de los que siempre son ignorados. Desde pequeño te enseñaron que para gustarle a alguien, tienes que ser atento, disponible, demostrar interés constante, que si quieres conquistar a una mujer, tienes que estar ahí todo el tiempo, responder rápido, mostrar que te importa. Pero lo que nunca te dijeron es que ese comportamiento, aunque suene correcto, destruye el misterio que crea atracción. Porque cuando una mujer siente que ya te tiene asegurado, que no hay ningún reto, que no hay ninguna posibilidad de perderte, su cerebro deja de invertir energía en ti. No hay tensión emocional, no hay curiosidad, no hay deseo creciendo. Ahora piensa en esto. ¿Por qué las personas valoran más lo que es difícil de conseguir? Porque lo escaso crea importancia. Y aquí es donde entra el poder del hombre indiferente. No es que no le importe nada. No es que sea frío sin razón. Es que entiende algo que la mayoría ignora. Su tiempo, su atención y su energía son recursos limitados, y no los regala a cualquiera. Esa mentalidad cambia completamente la dinámica, porque de repente ya no eres tú el que persigue, es ella la que empieza a preguntarse quién eres realmente. Cuando dejas de reaccionar a cada mensaje, cuando no estás disponible todo el tiempo, cuando tu vida no gira alrededor de ella, algo cambia. Ella empieza a notar el vacío de tu atención, y ese vacío crea preguntas. ¿Por qué no responde como los demás? ¿Por qué no parece impresionado? ¿Qué tiene de diferente? Y en ese momento, sin que te des cuenta, su mente empieza a trabajar, empieza a imaginar, empieza a proyectar valor en ti, porque lo desconocido siempre es más poderoso que lo obvio. Pero aquí es donde la mayoría falla. Confunden indiferencia con desinterés total, y eso no funciona. Ignorar completamente a una mujer no crea atracción, crea desconexión. El verdadero poder está en el equilibrio, en mostrar interés, pero no necesidad, en estar presente, pero no disponible siempre, en hablar, pero no perseguir. Es un juego de control emocional, porque el hombre que domina su necesidad de aprobación es el que automáticamente se vuelve más atractivo. La diferencia entre un hombre que atrae y uno que repele no está en su físico, ni en su dinero, ni siquiera en sus palabras. Está en su comportamiento, en cómo maneja su atención, en cuánto se valora a sí mismo. Porque cuando tú te conviertes en alguien que no necesita validación externa, proyectas una seguridad que no se puede fingir. Y esa seguridad es lo que realmente activa el interés profundo en una mujer. Así que la pregunta no es si deberías ser indiferente. La verdadera pregunta es, ¿tienes el control suficiente sobre ti mismo como para no caer en la trampa de perseguir constantemente? Porque en el momento en que entiendes esto, todo cambia. Ya no juegas el mismo juego que los demás. Y cuando dejas de jugar como todos, es cuando empiezas a destacar. Lo interesante es que la indiferencia estratégica no solo cambia cómo ella te percibe, también cambia cómo tú te percibes a ti mismo. Y eso es lo que realmente transforma el juego, porque en el momento en que dejas de depender de la reacción de una mujer para sentirte validado, tu comportamiento se vuelve naturalmente más sólido, más relajado, más auténtico. Ya no estás calculando cada palabra para impresionarla. Ya no estás esperando su respuesta con ansiedad. Y esa calma interna se nota. Es silenciosa pero extremadamente poderosa. Las mujeres no se sienten atraídas por el hombre que intenta demasiado, sino por el que parece estar bien, incluso si no obtiene nada a cambio.
Ese tipo de energía transmite abundancia, y la abundancia siempre gana sobre la necesidad. Ahora bien, esto no significa que debas actuar como alguien arrogante o distante sin razón, porque eso es solo una máscara débil que se rompe rápidamente. La verdadera indiferencia nace de tener una vida que realmente te importa. Objetivos, disciplina, enfoque. Cuando tienes dirección, tu tiempo se vuelve valioso. Y cuando tu tiempo es valioso, no puedes desperdiciarlo persiguiendo atención constante. Es ahí donde ocurre el cambio real. Empiezas a responder cuando quieres, no cuando necesitas. Empiezas a invertir solo donde ves reciprocidad. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que no está disponible para cualquiera. Y eso eleva tu percepción de valor de forma automática. Y aquí viene la parte más crítica que pocos entienden. La atracción no crece en la comodidad constante, crece en la incertidumbre controlada. Cuando una mujer no puede predecir completamente tu comportamiento, su mente se mantiene activa, pero esa incertidumbre debe ser sutil, nunca caótica, porque si cruzas la línea, pasas de ser intrigante a ser inconsistente, y la inconsistencia genera desconfianza. Por eso el equilibrio es clave. Das atención, pero no siempre. Te muestras interesado, pero no completamente disponible. Mantienes presencia, pero también espacio. Ese contraste es lo que crea tensión emocional. Y la tensión emocional es la base de la atracción profunda. Al final, todo se reduce a una sola cosa: control. Control sobre tus impulsos, sobre tu necesidad de validación, sobre tu urgencia de perseguir. Porque el hombre que no puede controlarse a sí mismo siempre terminará persiguiendo, y el que persigue pierde poder. Pero el que se mantiene firme, enfocado en su propósito, sin reaccionar desesperadamente, ese hombre cambia completamente las reglas del juego sin decir una sola palabra. Y cuando llegas a ese punto, algo curioso ocurre. Ya no te obsesiona si ella responde o no. Ya no te afecta si muestra interés o se aleja, porque entiendes que tu valor no depende de nadie más. Y es precisamente en ese momento cuando dejas de necesitar, cuando empiezas a ser realmente deseado, y cuando ya dominas ese equilibrio, entras en un nivel que muy pocos hombres alcanzan. Empiezas a ver patrones que antes ignorabas. Notas cómo cambia su comportamiento cuando no estás disponible todo el tiempo. Cómo responde más rápido cuando tú tardas. Cómo invierte más cuando siente que puede perderte. Y no es magia, es dinámica emocional. Porque el ser humano, por naturaleza, valora más lo que no puede controlar completamente. Y en ese punto, tú ya no eres predecible. Ya no eres fácil de leer. Te conviertes en un desafío silencioso. No porque estés jugando juegos baratos, sino porque tienes control sobre tu atención y no la entregas sin filtro. Esa es la diferencia entre manipulación y poder real. La manipulación intenta forzar reacciones. El poder real simplemente cambia el contexto sin esfuerzo aparente. Pero aquí es donde necesitas tener cuidado, porque cuando empiezas a notar resultados, es fácil caer en el exceso. Es fácil pensar que mientras más distante seas, mejor funcionará. Y ahí es donde muchos lo arruinan todo, porque cruzan la línea entre ser intrigante y ser emocionalmente inaccesible. Y una mujer no busca un muro, busca una conexión con alguien que tenga profundidad. Por eso, el verdadero dominio está en saber cuándo acercarte y cuándo alejarte, cuándo mostrar interés y cuándo retirarlo. No como un truco, sino como una extensión natural de tu enfoque en tu propia vida. Porque si todo lo que haces gira alrededor de provocar una reacción en ella, entonces sigues atrapado en el mismo problema, solo que disfrazado de estrategia. El hombre que realmente entiende esto, no está actuando, está viviendo, tiene prioridades claras, tiene estándares, y sobre todo, tiene la capacidad de irse si no recibe lo que considera justo. Esa es la parte que más impacta, porque la mayoría de los hombres nunca están dispuestos a perder. Se aferran, insisten, persiguen, y en ese proceso pierden su valor. Pero el hombre que puede alejarse sin drama,
transmite algo mucho más fuerte que cualquier palabra. Respeto propio, y el respeto propio es la base de toda atracción duradera. Y cuando mantienes ese nivel, todo se simplifica. Ya no necesitas impresionar, ya no necesitas convencer. Tu presencia hace el trabajo. Tus silencios comunican más que tus palabras. Y cada interacción deja una sensación que no es fácil de explicar, pero sí de sentir. Porque has dejado de reaccionar al momento y ahora actúas desde una posición de control interno. Al final, no se trata de cambiar quién eres para gustarle a alguien. Se trata de eliminar la necesidad de ser aprobado, de construir una vida que naturalmente te coloque en una posición donde no tienes que perseguir nada. Porque cuando dejas de perseguir, filtras. Y cuando filtras, solo queda lo que realmente vale la pena. Y ahí es donde ocurre el cambio definitivo. Ya no estás compitiendo con otros hombres. Estás en otra categoría. Una donde tu valor no se negocia, no se demuestra, simplemente se percibe. Y eso es lo que transforma completamente cómo te ven. Y más importante aún, cómo te ves a ti mismo. Y al final, todo se reduce a una verdad incómoda pero poderosa. La atracción nunca se fuerza, se permite. No nace de perseguir, nace de posicionarte, porque cuando entiendes tu valor y dejas de intentar demostrarlo constantemente, entras en una energía completamente diferente, una donde no necesitas convencer a nadie, donde no necesitas competir por atención, donde simplemente existes con claridad, dirección y control. Y eso es lo que la mayoría de los hombres nunca llega a experimentar, porque viven atrapados en la reacción constante, en la necesidad de aprobación, en el miedo a perder. Pero aquí está el giro que lo cambia todo. Cuando dejas de tener miedo a perder, es cuando realmente empiezas a ganar, porque ese miedo es lo que te hace escribir de más, llamar de más, insistir de más. Es lo que te empuja a romper tu propio marco con tal de no quedarte solo. Y esa es la trampa, porque en ese proceso te abandonas a ti mismo. Pierdes tu centro, pierdes tu estabilidad, pierdes tu poder. Sin darte cuenta, cambias quién eres por la posibilidad de gustarle a alguien. Y eso, aunque no lo veas, se percibe inmediatamente. El hombre que domina este juego no es el más atractivo físicamente, ni el más rico ni el más carismático. Es el que tiene control emocional, el que puede sentir interés sin volverse dependiente, el que puede disfrutar la conexión sin apegarse al resultado, el que puede alejarse sin resentimiento, si no recibe lo que merece. Ese hombre no necesita estrategias complicadas, porque su comportamiento ya comunica todo. Y esa coherencia entre lo que es y lo que muestra es lo que genera una atracción profunda, real, difícil de reemplazar. Así que a partir de hoy, deja de perseguir, deja de regalar tu atención como si no tuviera valor. Empieza a observar, a seleccionar, a invertir solo donde hay reciprocidad. Empieza a construir una vida que no dependa de la reacción de nadie más. Porque cuando tu enfoque cambia, todo cambia. Tus decisiones, tu energía, tus resultados. Y lo más importante, tu identidad. Ahora dime algo. ¿Vas a seguir jugando como todos los demás, esperando resultados diferentes? ¿O vas a tomar el control y convertirte en el hombre que nunca necesita perseguir para ser deseado? Si este mensaje te hizo ver las cosas de una forma distinta, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no vas a encontrar consejos superficiales. Aquí vas a aprender la psicología real que transforma tu forma de pensar y de actuar. Dale like si quieres más contenido sin filtros y comenta la palabra control si estás listo para dejar de perseguir y empezar a dominar tu propio valor. Porque esto no es solo contenido, es una transformación. Y la próxima vez que alguien intente entender por qué eres diferente, no tendrás que explicarlo. Lo van a sentir.